Muy buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestros estudios de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo la vida del rey Salomón, el hijo de David. Vamos a continuar hablando de estos tiempos que vivió el rey Salomón, la parte final, porque eso va a marcar una parte muy importante dentro de todo el contexto bíblico, sobre todo en cuanto a la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es el antecedente de la iglesia y por lo tanto su forma de hacer las cosas, su búsqueda de Dios, su alejamiento de Dios, marcan también el quehacer diario de una iglesia actual como nosotros. Es decir, nosotros aprendemos del pueblo de Dios. Entonces, hoy no vamos a hablar en específico de ningún hombre ni de ninguna mujer que haya sido usada por Dios en su fe, en su espíritu para guiar al pueblo. Hoy vamos a ver la antesala de otra etapa que, muy similar a la de los jueces, nos muestra a un pueblo de Dios, a un Israel en estado de decadencia. Como ustedes recuerdan, hace una semana hablábamos del rey Salomón y hablábamos de que el rey Salomón se apartó de Dios, se dejó seducir por las costumbres, por las tradiciones de las mujeres que él tuvo, edomitas, amonitas, egipcias y muchas mujeres extranjeras que tarde o temprano provocaron un efecto en su forma de comportarse, y Salomón se fue alejando de Dios al grado que levantó lugares de consagración a ídolos. Entonces, desde ahí viene otro gran problema para el pueblo de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice: se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces, Dios habló directamente, se apareció directamente con Salomón 2 veces. Pero en el versículo 9 vemos una tercera vez, en donde Dios le habla y dicta su sentencia, dicta su juicio, y le habla que por lo que había hecho Salomón, lo que traería como consecuencia es el rompimiento del reino de Israel. Ese reino unificado del cual el rey David había encargado de hacerlo crecer, de establecerlo, de tener una configuración, se vino abajo, dado a la conducta del rey Salomón. Lo que Dios sí le prometió es que no serían los días de Salomón, sino que por amor a David, su padre de Salomón, sería hasta después. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 11, 12, versículos 13, ¿no? Entonces, Salomón, hermanos, la última parte de su vida, antes de morir, pues ya no fue tan pacífica, ¿no? Porque recordemos que el reino de Salomón se caracterizó por ser un reino donde hubo mucha paz, donde se levantó el templo, donde brilló Salomón con su sabiduría que Dios le había dado, y donde venían los reyes de otros lugares lejanos a conocer su gloria, a conocer sus consejos de su sabiduría. Bueno, pero la última etapa no fue así. De hecho, se levantaron enemigos contra él, como por ejemplo Hadad, en primer lugar de Reyes 11:14, que fue un varón que sobrevivió a un ataque que David tuvo a los edomitas. Bueno, de esa guerra muchos años atrás con David, uno se alcanzó a escapar y se fue a esconder a Egipto, que fue Hadad. Esto está en el capítulo 11, versículos 14 al 25, se habla de esto. Y pues en algún momento, cuando supo que todo lo que estaba pasando, pues quiso regresar para tratar de reclamar su trono, para tratar de hacerle la vida de cuadritos a Salomón. Entonces se volvió un dolor de cabeza para el rey Salomón Hadad. Otro personaje fue Rezón, que fue un hijo de Eliada, un enemigo de Samuel, conforme al segundo libro de Samuel 8:3, que también llegó, él se estableció en lo que ahora es la actual Asiria, y este hombre también se constituyó en un enemigo de Salomón y también le causó muchos problemas, ¿no? Otro que le causó problemas, aunque no en ese momento, fue un hombre llamado Jeroboam. Este hombre era de la tribu de Efraín, hijo de Nabat, y fue siervo de Salomón.
fue siervo de Salomón. En el primer libro de Reyes 11:26 en adelante, hasta el 40 más o menos, nos habla cómo Jeroboam, este hombre de siervo de Salomón, pues empezó a destacar, porque era valiente, era esforzado, dice el capítulo 11:28, que era un hombre activo, y entonces Salomón le encomendó muchas cosas importantes. El rey Salomón le empezó a confiar cosas muy importantes a Jeroboam. Pero un profeta, que era el profeta Ahías, no hay un libro de él en la Biblia, pero aparece su nombre en el versículo 11:29 del primero de Reyes. El profeta Ahías, él le dio la profecía de que él llegaría a reinar una parte de Israel. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando Salomón empezó a ver cómo Jeroboam empezaba a hacer las cosas, así como le pasó al rey David con Saúl, igual Salomón procuró matar a Jeroboam, porque dijo, si el día que yo muera, Jeroboam se va a levantar, y Jeroboam no es mi hijo, no tiene la descendencia de David, de Isaí. Entonces procuró matarlo, pero obviamente no pudo. Finalmente, en el versículo 41 al 43 del capítulo 11 se narra la muerte del rey Salomón. Dice la escritura que su reinado duró 40 años aproximadamente, murió de muerte natural, y aunque su reinado inició con gloria y obediencia y humildad y sujeción y la búsqueda de Dios, la verdad es que el reinado de Salomón terminó siendo desobediente, orgulloso, y dejó el reino del pueblo de Israel, lo dejó moralmente destruido. Y esto fue una grave situación, porque esto repercutió en los reyes que siguieron. Podemos darnos cuenta que los siguientes reyes que siguieron a más o menos a lo largo de 200 años imitarían casi siempre lo que sucedió con el rey Salomón, ¿no? En que sucedió esa desviación, ese alejamiento de Dios. Entonces, aquí veremos una primera reflexión. Aquí la primera reflexión que hacemos es el cuidado que tú y yo que debemos de tener como hijos de Dios. Porque este hombre, el rey Salomón, tenía una comunión ideal con Dios. Hacía las cosas como le agradaban a Dios. Dios le dio esa enorme obra de levantar el templo, de diseñarlo, de administrar cómo se iba a elaborar, cómo se consagró el templo, que era el lugar donde Dios tenía contacto con el hombre. Entonces Dios le dio sabiduría y fue un buen juez, porque en esos tiempos él como rey también enjuiciaba, también tenía esa facultad jurisdiccional como un juzgador, y también la sabiduría estaba en él. Y sin embargo vemos cómo el pecado, de una manera muy sutil, se fue apoderando más y más de la vida de este hombre, a través de una flaqueza que él tenía, que eran las mujeres. Entonces, esas mujeres con las que se casó, edomitas, amonitas, egipcias y de otros pueblos que Josué y que David habían ido derrotando por sus costumbres depravadas y ofensivas a Dios, pues Salomón fue a absorber todo eso, ¿no? Entonces, aquí la primera reflexión es que tú y yo, como hijos de Dios, debemos de tener también ese cuidado, que el que ya hayamos sido salvos, que el que hayamos sido regenerados por la palabra de Dios, de todas formas, Dios nos habla de que debemos de caminar y andar con mucho cuidado cerca de Dios y guardando una consagración a Dios. Esa es la primera reflexión que podemos ver. Así, después de la muerte del rey Salomón, el que siguió en su lugar, el que tomó el trono del pueblo de Dios, fue su hijo Roboam. Este hombre, pues tampoco tenía una comunión correcta con Dios, ¿no? La Biblia nos narra en el capítulo 12 del primer libro de Reyes lo que pasó con Roboam, porque sucedió un acontecimiento muy importante que marcó todo. Para empezar, debemos de tener como antecedente que el rey Salomón recibía toneladas de oro anuales. Así que el salario, se considera que el rey Salomón recibía un salario anual de 25 toneladas de oro, lo que algunos han calculado en $380 millones que recibía el rey Salomón anuales de sueldo, ¿no?
Entonces, esto traía como consecuencia mucha exigencia y para mantener los gastos del harén que tenía para todo su cuerpo de gente cercana, sus consejeros, su palacio, sus carruajes, sus caballos, todo esto requería muchísimo oro, muchísima riqueza, ¿no? Entonces, esto provocó una carga financiera que los tributos no alcanzaban a cubrir. Entonces, hubo un incremento de impuestos hacia las tribus de Israel, muy fuertes. Cuando muere Salomón, llega Roboam, y entonces el pueblo va y busca a Roboam y le pide el pueblo a Roboam, disminuye, les dice en el capítulo 12:4, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y te serviremos. O sea, el pueblo le pidió esa ayuda a Roboam. Ya murió tu papá Salomón, ahora tú bájanos esa servidumbre, esa enorme carga de mantenerte, ¿no? Entonces pidió 3 días Roboam, y Roboam fue a tomar consulta. Primero tomó consulta de los más ancianos, los que ya habían estado con Salomón, pero que además ellos ya conocían todo el contexto, porque habían estado muchos años trabajando en el reino. Ya conocían los excesos de Salomón, ya conocían muchas cosas. Entonces ellos le dijeron, ¿sabes qué? Pues si de buena palabra les hablas, ellos te van a servir para siempre. Escúchalos, debes de ser sensible, porque ellos ya no pueden. Tienen una carga muy fuerte. Y después de esto, Roboam, esto está en los versículos 6 al 7, en el primer libro de Reyes del capítulo 12. Pero también en el versículo 8 nos habla que Roboam fue a consultar a los de su generación, a los más jóvenes, a los que habían crecido con él, a los que no conocían las necesidades, a los que no habían vivido toda la trayectoria de esfuerzo del pueblo para salir adelante. Entonces, estos compañeros suyos le dieron un consejo totalmente diferente, ¿no? Le dijeron, tú les vas a decir así, bueno, pues si mi padre agravó vuestro yugo, yo, pues, él dice, pues, yo al contrario, ¿no? Mi padre os cargó de pesado yugo, dijo Roboam, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, después de estos 3 días que tuvo Roboam para pedir consejo a los ancianos y a los jóvenes, tuvo tiempo para pensarlo, pero en su corazón no había lugar para la paciencia, para el amor, para la comprensión, para la empatía hacia las necesidades de su pueblo. Así que habló con el pueblo, con las tribus, y les dijo esas palabras, ¿no? No, yo no les voy a quitar los impuestos, por el contrario, van a darme más. Entonces, otra reflexión que podemos ver aquí es cómo Roboam nunca pidió el consejo a Dios, a Jehová, a diferencia de Salomón, a diferencia de David, que cuando había problemas o situaciones difíciles se metían en oración y consultaban a Dios, o buscaban al profeta Samuel o al profeta Natán. No, esto no lo hizo Roboam, sino fue a consejeros y tomó la decisión totalmente desde el punto humano, ¿no? Desde un punto totalmente humano. Entonces, el Dios de David, el Dios de Salomón nunca fue el Dios de Roboam, y por lo tanto el Dios único y verdadero pues tampoco sería a partir de ahora el rey de Israel. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Está en el capítulo 12, versículos 16 en adelante. Cuando el pueblo vio la nula disposición de Roboam hacia ellos, dijeron, este no viene para servir, sino para ser servido. Este no viene para levantar un pueblo, levantar un país a un mejoramiento, a una prosperidad espiritual, económica, sino que únicamente viene a satisfacerse sus propias necesidades. Entonces el pueblo nos dice que lo que hicieron las 10 tribus del norte fue dejarlo, ¿no? Le dijeron, no tenemos nosotros parte en David ni en heredad en el hijo de Isaí. Los del norte terminaron con una exclamación diciendo, provee ahora en tu casa, David, o sea, encárgate de tus propias provisiones, porque nosotros no te serviremos, ¿no? Entonces las 10 tribus del norte se fueron hacia arriba, a eso se le conoció como Israel, y el resto de las tribus se quedaron al sur con Judá. Esto provocó que esas 10 tribus tuvieran que buscar un rey. ¿Cuál fue ese rey que buscaron ellos? Fue precisamente Jeroboam, ese descendiente de Efraín,
que había sido un hombre muy capaz, que ya Salomón lo había puesto sobre proyectos importantes y que ya Salomón, como les dije hace un momento, lo había querido matar. Bueno, Jeroboam fue el indicado para hacerse el rey de las 10 tribus del norte. Las 10 tribus dijeron: no queremos a Roboam, queremos a Jeroboam. Y se lo llevaron como rey. De esa forma quedó el reino dividido: al norte Israel, al sur Judá. Al norte Jeroboam como rey, al sur Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, como rey. Y así, hermanos, transcurrieron muchos años. Y estos años fueron muy fuertes y muy difíciles para el pueblo de Dios, tanto uno como el otro, ¿no? Jeroboam se hizo prepotente, se hizo altivo, y como si se cumplió la profecía que le había dado un profeta de que él reinaría en Israel, pensó que era intocable, pensó que Dios siempre lo iba a estar respaldando, aún en sus malas decisiones, aún tomando decisiones incorrectas, y se creyó, como dicen, se creyó un consentido de parte de Dios y que iba a poder hacer lo que quisiera. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo cosas gravísimas. De hecho, se le conoce a Jeroboam como el padre de los apóstatas, el primer apóstata. ¿Por qué? Porque le quiso dar una nueva imagen al judaísmo, a la religión. Quiso renovar los rituales. Es más, se le ocurrió cambiar el calendario religioso, las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las trompetas, la de la expiación, todas las fiestas que celebraba el pueblo de Israel en aquellos años. A él se le ocurrió cambiarlo, ¿no? Entonces, a él él fue el autor, se le dice, como de la separación espiritual del pueblo de Dios. Él instituyó el uso de las imágenes, estableció un nuevo orden sacerdotal. Él mismo quería ofrecer los sacrificios en lugar de los sacerdotes. Fue autor de una religión sustituta con rituales ostentosos, espectaculares. Fue terrible lo que hizo Jeroboam, y desgraciadamente esos cambios fueron tan pegajosos, tan seductores, tan engañosos, que los reyes que los sucedieron los fueron aceptando y practicando aproximadamente durante 198, prácticamente 200 años. La influencia de lo que hizo este hombre Jeroboam. Asimiló la forma de política de pueblos paganos, tuvo relaciones con los pueblos paganos, se mezcló de la cultura de las religiones paganas, defendió a los ídolos de las religiones paganas, metió lenguaje, expresiones de las religiones paganas, incluyó nuevos ritos paganos y, lo peor, negó absolutamente todo el judaísmo, toda la religión hebrea. Y así estuvo durante muchos años. Obviamente, en el capítulo 14 nos habla que viene el juicio de parte de Dios. Y el final de Jeroboam fue un final terrible. El profeta Ahías, que fue quien alguna vez le dijo en el camino con una capa que partió en pedazos y le dijo: 10 pedazos son tuyos, proféticamente le habló de las 10 tribus. Ahora hablaba contra Jeroboam y le dio toda una serie de profecías terribles para su vida. Por ejemplo, que destruiría a todo varón que descendiese de él, que su hijo Abías moriría, que levantaría Dios un rey para que tuviera posesión de Israel, y otras cosas muy terribles que le pasaron a Jeroboam como consecuencia de haberse alejado total y absolutamente de Dios. Eso fue en el norte, con las 10 tribus del norte, con el reino de Israel, con Jeroboam. Al sur, ¿qué pasó al sur? Con Roboam, el hijo del rey Salomón. Bueno, pues este rey, después de haber visto lo que sucedió con esta cuestión de los impuestos, y que tomó el consejo de los jóvenes y que no fue a Dios y que se rompió el reino, o sea, en sus manos se le rompió el reino, bueno, trató de comenzar a reinar bien. Trató de escuchar la advertencia de Dios. Tuvo un problema porque en algún momento quiso reconquistar las tribus del norte por medio de la fuerza, haciéndoles la guerra. Y sí llegó a juntar un ejército importante, como de 180,000 hombres, tratando de ir a traerlos, pero afortunadamente se le dijo no, porque tú ya estarías yendo contra la voluntad de Dios, y se calmó.
¿no? Y se nos dice que él reinó del año 930 al 913 antes de Cristo, y que los primeros 3 años de su vida sí fue en cierta forma sensible a la voz de Dios, pero desgraciadamente los últimos 14 años de su reinado, el corazón de Roboam se alejó de Dios en esos últimos 14 años. No olvidemos que él era hijo del rey Salomón y hijo de una amonita. Entonces se entiende que desde su niñez y desde su juventud, aunque su padre, Salomón, le mostraba un templo y le mostraba un Dios, la influencia de su mamá, que era amonita, lo llevó incluso hacia la adoración de los dioses paganos como Moloch, ¿no? Por eso en segundo libro de Crónicas 12:14 nos dice que Roboam no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, hermanos, este es el enorme peligro que podemos ver aquí. Este es el enorme peligro que podemos ver de que muchos hablan de que las maldiciones, que las cadenas de maldición, y saben una cosa, más que cadenas de maldiciones, lo que se hereda son las costumbres y las tradiciones incorrectas delante de Dios. Es decir, se repiten modelos de patriarcados, de matriarcados, se heredan modelos de familias disfuncionales, donde uno toma la batuta, donde hay un caos, donde hay un desorden, ¿no? No es necesariamente una maldición, sino que son las imitaciones, son las repercusiones, son la copia de lo que van viviendo desde su infancia. Podemos ver cómo tanto Roboam, hijo de Salomón, Roboam, como hijo de Salomón, como Jeroboam, que venía de la tribu de Efraín, aunque ambos eran hebreos y conocían la Torá y conocían las leyes de Dios y sus mandamientos, aunque tenían el templo delante de ellos para poder adorar, aunque tenían el templo lleno de sacerdotes que trabajaban con un sacrificio continuamente y con todas las fiestas que se celebraban en Israel, con todo y eso se apartaron de Dios. Esto nos debe a ti y a mí de servir como advertencia a tener mucho cuidado en el coqueteo, en el permiso que a veces nos damos, en las concesiones que a veces nos damos a la carne, a la influencia exterior. No te estoy diciendo que te metas en una burbuja como cristiano y que te apartes de todo y que te alejes de la sociedad, ¿no? Dios nos puso como lumbreras en medio de la oscuridad. Dios nos llama la sal de la tierra. Dios nos llama que nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestras obras sean congruentes con lo que estudiamos de la Biblia. Entonces, ve, hermano, aquí vino otra etapa de la historia, igual o peor de terrible que la del libro de los jueces, que vimos. ¿Se acuerdan de cuando Dios levantó jueces? Porque el pueblo se acercaba a Dios, se alejaba, se acercaba, se alejaba. Aquí volvemos a ver el mismo problema. Ahora los reyes, los líderes, que debían ser los líderes espirituales, los líderes que eran los que tenían que llevar al pueblo a acercarse a Dios, a tener una comunión con Dios. Eso es lo que tenían que hacer los líderes. Vemos a los líderes que ahora al revés, ahora los líderes son los que llevan al pueblo hacia la desobediencia a Dios, hacia el precipicio, ¿no? Aquí la advertencia es para liderazgo espiritual, pastores, maestros, líderes en los ministerios, pero también padres, madres, abuelos dentro de las casas. Mucho cuidado con seguir acarreando idolatrías, con seguir acarreando prácticas destructivas que no solamente van en contra de la voluntad de Dios, sino prácticas que destruyen a la persona, que destruyen a la familia, que destruyen un hogar y que sobre todo corrompen nuestra alma y nos alejan más y más de Dios y tener desenlaces tan terribles. Esa es la advertencia que podemos ver. Pasarían muchos años, más de 200 años, para que se levantara un rey que tratara de volver otra vez a poner orden en las cosas. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Adiós.